Gracias, Señor. Bendito eres tú, Señor. Dios te bendiga, David. Gracias por ministrar hoy con nosotros en este tiempo. Y queremos saludar a aquellas personas que están en esta noche con nosotros. Estamos, como lo he venido diciendo, estamos prácticamente distanciados o no en el mismo lugar, pero el Dios que tenemos está con nosotros acá y está contigo en tu casa. Donde quiera que estés, el Señor te ama, es sensible, se puede sentir la presencia del Señor, es palpable o la podemos sentir que el Señor nos está visitando. El día de hoy quiero llevar una palabra a las familias. Y antes de iniciar o proceder a predicar o a dar lo que el Señor me ha puesto en el corazón para poder llevar a tu casa, quiero invitarte este día domingo a las 10:30. Vamos a estar, como siempre, adorando al Señor. Voy a estar predicando un tema relacionado a la sangre del Señor, los beneficios de la sangre. Por supuesto, hay es un océano de profundidad y de bendición lo que tiene el Señor. Por eso nos dejaron como ordenanza la cena del Señor. Y en estos días he estado pidiéndole al Señor, hablábamos con mi esposa, con hermana Erika, hablábamos sobre cómo lo podemos hacer y vamos a ministrar la cena del Señor acá en nuestra casa como familia, y te invitamos a que te prepares para que tú lo puedas hacer también juntamente con nosotros, lo puedas hacer en tu casa. Dios conoce nuestro corazón y prepárate, consigue un trozo de pan y consigue jugo de uva y juntos vamos a hacerlo como lo hicieron, como se celebró la primera Pascua. La primera Pascua no se celebró en una iglesia, la primera Pascua no se celebró en un lugar donde había multitud de personas, sino que la primera Pascua se celebró en casas. Y por ello, el día de hoy queremos invitarte para que te unas con nosotros. He estado predicando en los últimos días sobre el libro del profeta Joel, en el capítulo número 3 y versículo 9 y 10, sobre las armas forjadas. Quiere decir armas que es que uno las hace, uno las fabrica. Pero quiero profundizar un poquito en lo que el profeta Joel habla y dice: proclamad esto entre las naciones. Joel 3:9. Espero no aburrirte con tanto repetir esto, pero creo que es importante el enfatizar en que nosotros, los hijos de Dios, estamos en una guerra espiritual. De hecho, que hay una batalla, hay una pandemia, hay una amenaza de muerte ante la humanidad, ante todo el mundo. Todas las economías, todos los países, todos los gobiernos están postrados ante un virus, un enemigo microscópico que no puede ver el ojo humano. Y definitivamente esto nos está enseñando que el hombre es frágil, pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que ese enemigo muerte fue vencido hace 2000 años por el poder de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que entender que estamos en el lado ganador. Por eso nosotros debemos de comprender que si nos ponemos a visualizar solamente las cosas que están pasando, solamente las cosas que están ocurriendo a nivel terrenal, nos vamos a frustrar, nos vamos a deprimir, nos vamos a sentir afectados. Pero si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo Jesús, si nosotros nos ponemos nuestra mirada en aquel
proveedor, maravilloso Dios, el que está sentado en el trono, si nosotros nos ponemos a pensar en que Él es fiel, que Él es bueno y que Él viene por nosotros. Por eso dice la Biblia que debemos de erguir nuestras cabezas, no estar encorvados como aquella mujer estuvo por 18 años bajo la presión de un espíritu y era una verdadera hija de Abraham. Pero cuando llegó Jesucristo a la sinagoga, le dijo: mujer, enderézate, y esa mujer se enderezó. Y es el tiempo, iglesia, es el tiempo, familia, es el tiempo, hermano, es el tiempo, hermana, que te enderezcas ahora. Deja de estar afectado por presiones, por depresiones, por las cosas que te están afectando, que te están rodeando, las malas noticias. ¿Qué pasará? ¿Qué dirán? ¿Qué sucederá? Lo que tú tienes que entender es que tu redención está cerca, que el Señor ama a su amada, a su iglesia amada, y que el Señor ama a su pueblo, y el Señor tiene un plan especial para nosotros. Proclamen esto entre las naciones, prepárense para la guerra, y hoy te voy a hablar de despertad a los valientes. Despiértense, valientes. Hay valientes que están dormidos, pero hay que despertarse. Acérquense y suban todos los soldados. Cuando veo esta palabra de forjar armas, preparar armas, veo que el Señor está haciendo que cada uno de nosotros preparemos las armas no conforme a un uniforme o una uniformidad, algo homogéneo, sino preparemos armas que se acerquen, que se fijen a nuestra identidad. Por eso nosotros ahora tenemos que estar bendecidos y tenemos que estar conscientes de que Dios nos está mandando. Ahora, viene el Señor y dice: proclamen esto a las naciones. Es interesante, y yo me ponía a pensar en unos minutos antes mientras estaba la administración de la alabanza, cuando David, mi yerno, él estaba alabando al Señor. Yo me ponía a pensar en que realmente nuestra vida y nuestra vida ha cambiado en los últimos días. Hemos estado sujetos, y es prudente hacerlo, ante las medidas de restricción que las autoridades de cada país, de cada estado, de cada departamento, donde quiera que tú estés escuchando este mensaje, nos han decretado, nos han puesto que tenemos que estar regidos a parámetros. Algunos han tenido que dejar de trabajar, algunos han tenido que dejar de hacer o cambiar su modus operandi, su modo de trabajar desde lugares remotos. Hay que adecuarse a muchas cosas. Otros están sobretrabajados, los que están en el ámbito médico, y hay un montón de cambios que uno está teniendo que adaptarse. Una de las cosas que yo me daba cuenta es de que realmente las fronteras prácticamente están cerradas, las fronteras están paradas, los aeropuertos, a menos solamente aviones de carga, pero estoy viendo algunas cosas que me pongo a pensar, y ahora logro entender a algunas personas. Por ejemplo, tengo más de 28 años de vivir en este país. Cuando yo vine a este país, luego a mis 23 años, cuando vine a este país, recuerdo que vine y vine con un estatus migratorio donde podía ir y regresar en el tiempo que yo quisiera. Y así lo tuve. Tuve un estatus de estudiante, luego tuve un estatus de trabajador no inmigrante, luego mi residencia y por último mi ciudadanía de este país. Y siempre tenía la oportunidad de que si mañana yo quería comprar un boleto para viajar, lo podía hacer. Y ahora, hoy es la primera vez que estoy experimentando en mi vida el no poder hacerlo. Y hay algunas personas que por circunstancias de la vida, lo han tenido que hacer por muchos años, y ahora puedo entender
la dificultad de no tener una libre locomoción, de poder ir a donde uno quiera. La vida nos está cambiando, hermanos, la vida nos ha cambiado en este tiempo, no sabemos qué depara el futuro, pero lo que yo sí sé es que el Señor ama a sus hijos. Lo que yo sí sé es que dependemos de Él. Y nosotros tenemos que entender que en este lugar, en esta tierra, no somos eternos, sino que somos eternos en su reino. Por eso tenemos que comprender que no nos tenemos que enamorar de las cosas de vanidad, de las cosas que perecen, sino tenemos que poner nuestro tesoro, no acá, sino nuestro tesoro en el reino de Dios, en lo eterno, en los cielos. Acumulemos tesoros en los cielos donde no hay corrupción, donde no hay ladrones. Eso lo decía el Señor Jesucristo. En esta preparación para la guerra, hay un despertar de los valientes. Y ese despertar de los valientes nos está mostrando que hay valientes que tienen que ir a la guerra pero están dormidos. Y es el tiempo de que el Señor está despertando a su iglesia, es el tiempo en que el Señor está despertándonos y por algo el Señor nos tiene como familia de nuevo en un mismo lugar y nos tiene en ese lugar para que se cumpla lo que habló su palabra, que en los postreros días Él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Y por eso también dice, acérquense. Hoy son días de acercamiento. Hoy son días donde Dios te está poniendo la oportunidad de acercarte con los tuyos, de acercarte, de bendecir a tus hijos, de bendecirlos, de ministrarlos, de sanarlos. Si hay algo en su corazón, hoy es el tiempo de acercarse. Y luego dice, suban los soldados, porque viene un subir. Y nosotros estamos esperando ese subir. En griego es arpazo, la palabra griega. El subir es llevarnos a otro nivel. Y el nivel que yo quiero alcanzar es el premio del supremo derramamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros queremos, estamos predicando de que estaremos con el Señor en ese encuentro precioso. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados para lo que Dios tiene para nuestra vida. Pero necesario es un despertar. El despertamiento es, lo quiero hablar contigo en Zacarías capítulo 4. Viene el Señor al profeta Zacarías capítulo 4 y versículo número 1 en adelante. El profeta Zacarías viene y dice, entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Viene, Zacarías estaba dormido. El profeta se había dormido, como un hombre que es despertado de su sueño. Yo puedo entender que cuando uno estudia las fases del sueño, hay diferentes fases en el sueño que uno tiene. Y el sueño tiene, cuando a uno le hacen estudios del sueño, uno le ponen unas cosas que se llaman electrodos en la superficie del cerebro y empiezan a registrar la actividad cerebral. Por eso cuando una persona tiene muerte cerebral, le hacen un estudio que se llama electroencefalograma, que es básicamente ver las ondas eléctricas que emite el cerebro. Y dentro de el estudio que nosotros, los médicos hemos visto, existen diferentes etapas. Cuando una persona está despierta, el cerebro está emitiendo ciertas ondas eléctricas. Pero entre el sueño profundo, ¿verdad? El sueño profundo y el cerebro hay diferentes etapas. Y eso se registra en el electroencefalograma. Pero la etapa más profunda, que es cuando las personas sueñan, cuando una persona está soñando, es la etapa de la REM. REM en inglés es Rapid Eye Movement. Es movimientos rápidos. Cuando una persona está durmiendo y sus ojos se están moviendo es porque está soñando.
Eso se refleja en el electroencefalograma. Cuando yo veo esto, y cuando una persona está soñando, es que logró bajar o llegar a las etapas de ese sueño más profundo, y es el sueño que restablece fuerzas, que da descanso. Pero aquí veo que este profeta estaba profundamente dormido, profundamente dormido. Por eso es que dice, el ángel me despertó como a un hombre que es despertado de su sueño. Quiero decirte que nosotros los hijos de Dios también tenemos que entender que durante nuestra vida, cuando estamos alertas, el Señor nos guarda. Pero también cuando estamos dormidos, el Señor nos guarda. Por eso dice la palabra que si el Señor no vela, en vano vela la guardia. Y Él nos guarda, Él nos bendice, Él nos ministra. En paz me acostaré y asimismo dormiré porque tú estarás conmigo. Así dice el salmista, así lo decimos nosotros. El Señor a sus amados les da bendición aún mientras duermen. Cuando dormimos, somos amados de Él, el Señor nos va a bendecir. En nuestros sueños somos bendecidos. Pero aquí viene este profeta que estaba profundamente dormido, dice la escritura, estaba profundamente dormido y fue despertado de su sueño, despertando lo profético. Hay cosas proféticamente hablando que se duermen. La Biblia dice que si nosotros tenemos un don, tenemos que avivar el don que nos ha dado el Señor. Tenemos que ejercer los dones. Tenemos que ejercer lo que Dios nos ha dado. Por eso cuando una persona deja de ejercer el movimiento de un miembro, por ejemplo, si alguna persona en alguna oportunidad se ha quebrado y le han puesto un inmovilizador, un yeso, esta persona deja de usar su miembro y cuando le quitan se da cuenta que sus músculos quedaron atrofiados, quedaron debilitados, que ya no se mueven. ¿Por qué? Que ya no se mueven con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque no han estado siendo ejercitados. Por eso nosotros tenemos que ejercitarnos. Si dejamos de ejercitar lo que Dios nos ha dado a nosotros, nos vamos a quedar atrofiados. Y Dios no quiere que nosotros nos quedemos atrofiados. La palabra dice que anhelemos los mejores dones, sobre todo de profetizar. Si tenemos algo que Dios nos ha dado, desarrollemos lo que Dios nos ha dado. Lo que no se usa, se pierde. Así dice, nosotros lo decimos en inglés, if you have something, if you don't use it, you lose it. Si tú no estás ejercitando las cosas que Dios te ha dado, lo vas a perder y Dios no quiere eso. Por eso Dios viene a que tú despiertes, a que tú despiertes. Dice, despertando lo que el Señor quiere que tú hagas. Y a este profeta lo despertaron. A este profeta le hablaron, le dijeron, le dieron una voz de alerta. Y en el versículo 4 de Zacarías dice, continué y le dije al ángel que hablaba conmigo, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me estás mostrando? Y respondió el ángel que hablaba conmigo y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, y respondí, no, Señor mío. Y entonces continuó el ángel y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Y esta es la palabra del Señor a Zorobabel. Le dice, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Es interesante que Zorobabel era un gobernante de Israel o del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cautivo en ese tiempo y era Nabucodonosor el emperador, ¿verdad? Babilonia era un sistema que estaba sobre ellos. Era el sistema persa para poder profundizar un poquito más o hacerlo más exacto, pero era un sistema que estaba sobre el pueblo de Dios, como estamos ahora. Nosotros estamos bajo un sistema, pero sabemos que sobre ese sistema está el Señor. Y tenemos que movernos en ese sistema. Sin embargo, viene
viene el Señor y nos está hablando y nos está diciendo a través de su palabra que no vamos a vencer por la fuerza ni por el poder, sino va a ser por el Espíritu. Va a ser por el Espíritu. Ahí sí dice el Señor de los ejércitos. Zorobabel era una autoridad que era la autoridad los del pueblo de Israel, de los del pueblo de Dios, pero Zorobabel no estaba realmente ejerciendo la autoridad completa, porque había una autoridad sobre él. Y así estamos nosotros. Tenemos autoridades que están sobre nosotros y muchas de las autoridades ni siquiera tienen temor de Dios. Muchas de las autoridades no les interesa a Dios. Muchas de las autoridades pueden utilizar el nombre de Dios y a los hombres de Dios a su conveniencia. Sin embargo, no están humillados delante del Señor que nosotros servimos. No están viviendo una vida correcta delante de Dios. Y por eso esa es una similitud a lo que está pasando ahora. La iglesia está bajo este sistema, pero entendemos que la victoria va a ser únicamente por el poder y por la fuerza del Espíritu Santo. No va a ser cosa humana, no va a ser estrategia humana, no va a ser fuerza humana, sino va a ser el Espíritu. Por eso hay que pedirle al Espíritu Santo que nos llene. Definitivamente que si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a flaquear. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no vamos a poder a influir donde tenemos que influir, sino al contrario, los mismos temores de las noticias nos van a influir a nosotros. Por eso este mensaje que vengo a darte en esta noche es que necesitamos llenarnos del Señor. Y por eso hubo un ataque ahora a muchos del pueblo de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque últimamente no podemos congregarnos, no podemos estar en un lugar donde hay muchas personas. Y el Salmo 133 habla de que cuando nos reunimos y estamos juntos en armonía, es como el buen óleo, viene una unción especial sobre la cabeza, las autoridades, baja hasta el borde. Y la Biblia también habla y nos dice que no tenemos que tener la mala costumbre de no congregarnos. Y últimamente estamos en un sistema que nos metió en eso. Me puso en eso, pero sin embargo nosotros tenemos que entender que la lucha ahora es diferente. La lucha en estos días, por el tiempo que pase, va a ser una lucha en nuestras casas, va a ser una lucha en la mesa con nuestros hijos, va a ser una lucha de meterse con Dios y pedirle a Dios que nos llene, porque si no estamos llenos del poder del Espíritu Santo, vamos a ser influidos por el temor del sistema. El temor del sistema nos va a vencer, vamos a estar con incertidumbre, vamos a estar con penas, qué va a pasar, qué va a suceder. Definitivamente hay un ataque a la salud, a la vida, definitivamente hay un ataque a la provisión, a la economía, y también hay un ataque a la alabanza y al altar de Dios. Porque tal vez muchos de las iglesias que no estaban preparados para esto han estado limitados en cuanto a la bendición de que sus hijos, y yo lo digo con la solvencia, porque Dios a mí, desde el momento que Dios me llamó y yo le he servido, yo he sembrado, yo he ofrendado, he diezmado, lo sigo haciendo porque todavía tengo la bendición de ejercer parcialmente una carrera, y esa ha sido una arma en mi vida para poder de pelear una guerra espiritual contra el devorador. Y esto es lo que ha pasado últimamente, que muchos no han podido tener la bendición de pelear y levantar un altar al Señor y de llevar una bendición al Señor. Por eso ahora quiero decirte que es importante que nos llenemos del Espíritu Santo, que nos llenemos de su bendición, que nos inunde, y porque la verdadera victoria será a través de la llenura del Espíritu Santo. De hecho, que nosotros estamos esperando un derramamiento, una gracia postrera del Espíritu Santo antes de ese día glorioso donde seremos arrebatados.
porque estamos esperando en esto, en el Señor. Y por eso te estoy diciendo el día de hoy que necesitamos ser llenos de su Espíritu, y cuando seamos llenos de su Espíritu vamos a ver la mano de Dios en nuestra vida. Realmente son tiempos difíciles, son tiempos de dificultad, pero Dios nos está hablando, nos está mandando a que armemos y forjemos nuestras espadas. Yo estoy predicándote en un lugar que hace 2 semanas no lo tenía preparado de esta manera. Estamos viendo cómo nos podemos arreglar en señal, en luces, iluminación, para tener una buena, un buen sonido, para poder llevar un mensaje más o menos adecuado. No estamos en las condiciones óptimas como siempre lo hemos tenido. No tenemos el mismo número de personas que puedan venir a ayudarnos. Definitivamente estamos hasta cierto punto limitados, pero en esa limitación sabemos que hay presencia de Dios en este lugar, sabemos que el Señor está en este lugar con nosotros y sabemos que la palabra de Dios está llegando a tu vida y está siendo bendecido por la fe donde quiera que me estés escuchando. Estamos haciendo, preparando nuestras armas y haciendo lo que el Señor nos permita hacer, sabiendo que el Señor nos ha dado la victoria, sabiendo que el Señor nos ha bendecido, pero no van a ser escúchame bien, no será la tecnología, no será la señal que tengas, no será el perfecto sonido que tengamos, sino verdaderamente va a ser la llenura del poder del Espíritu Santo y su palabra bendita revelada hacia nosotros. Por eso vengo a predicar esta palabra y vengo a decirte que te prepares y que seas, son tiempos difíciles, pero te vas a preparar. Veo en la historia de Israel un tiempo difícil que lo describe la Biblia en el libro de Samuel capítulo 13 versículo 19. Era un tiempo, dice, en toda la tierra de Israel no se podía hallar a ningún herrero. Herreros eran los que trabajaban con metal. Y dice, porque los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan con sus espadas y sus lanzas. Y luego dice, y todo Israel tenía que descender hacia donde estaban los filisteos, y cada cual tenía que afilar con ellos la reja de su arado, sus herramientas, sus hachas, sus aguijadas, sus azadones, las cosas que les servían para cortar. El precio, dice, era de 2/3 de siclo. Les cobraban todavía por todo eso y para arreglarles sus herramientas. Ellos no tenían espada, no tenían armas en ese tiempo. Y era un tiempo donde los filisteos los estaban oprimiendo. Pero pasó un tiempo más adelante, y eso fue el tiempo del rey Saúl, porque dice que solo Saúl y Jonatán. Pero pasó un tiempo más adelante donde vino un hombre que se llamaba David. Y ese hombre, David, hizo un ejército poderoso en Israel. Hizo un ejército donde llegaron hombres amargados, derrotados, endeudados, y vinieron con David. ¿Y sabes a dónde llegaron? No llegaron a un campo grande, no llegaron a una llanura inmensa, no llegaron a un lugar donde toda la gente podía ver. ¿Sabes dónde fue la preparación? Fue en una cueva. Y en una cueva es un lugar donde no tiene salidas, donde no hay un espacio muy grande. Las cuevas, como comparado a un campo de entrenamiento al aire libre. Pero dice que en esa cueva había un David. Y ese David llegó y era perseguido por Saúl. Y en ese lugar llegaron personas no gratas, personas con amargura, personas con deuda, y llegaron ahí con él. Y dice la palabra que ese David los convirtió en los valientes de David. Uno de esos valientes, dice la palabra, que tenía una espada y que cuando él empezó a pelear contra los enemigos, empezó a pelear y le dio al Señor una gran victoria. Y dice la palabra que cuando terminó él de haber peleado contra los enemigos, la espada le quedó pegada por toda la sangre coagulada
que había quedado en el puño y en la empuñadera de su espada. ¿Por qué? Porque él había sido entrenado por David. ¿Dónde lo habían entrenado? En una cueva. Puede ser que estés en una cueva, en tu casa, o sientas que estás en una cueva, pero ahí en ese lugar hay David, y David es el Cristo que está contigo. Es el Señor que está contigo, es la unción que está contigo, es el Espíritu Santo que está contigo. Dice la palabra también que hubo un hombre tremendo que fue de los valientes de David, que venció, dice la Biblia, a unos leones en una cueva cuando había nieve. Es precioso lo que hicieron estos hombres. ¿Dónde fueron preparados? En un lugar cerrado, como el Señor está ahora permitiendo que tengamos situaciones difíciles. Sin embargo, estos fueron hombres que fueron preparados para victorias, para grandes, para victorias hermosas. Y eso es lo que Dios tiene en esta noche para ti. Te está diciendo el día de hoy: yo te voy a usar, yo te voy a despertar. Despierta lo que Dios tiene, despierta lo profético, despierta la palabra, despierta el amor a buscar de Dios, despierta el amor a servirle a Dios, despierta el amor a adorar, a alabar, a bendecir al Señor. Estoy seguro que muchos de ustedes anhelan el poder levantar las manos juntamente con toda la congregación. No lo hemos podido hacer, pero ahí donde estás lo puedes hacer. Donde nadie te ve lo puedes hacer. Puedes levantar alabanza, puedes levantar adoración, puedes hacer que el Señor, que la visitación de Dios se mueva ahí donde tú estás. Regreso ahora a Zacarías. Y en Zacarías viene el Señor y le dice la palabra a Zorobabel: ¿quién eres tú? Dice: oh gran monte ante mi Zorobabel. Zorobabel era un capitán que fue ungido y que Dios lo había designado para restaurar algo que se había perdido. Dice la palabra que el templo del Señor, el altar de Dios y el templo se había quedado en ruinas. Y este Zorobabel tenía que venir a restaurarlo, fue puesto específicamente para ser un restaurador. Y dice la Biblia que Zorobabel, incluso el templo, le llaman ahora en la palabra, que uno de los templos, el tabernáculo de Moisés. Todo es de Dios, pero según lo que lo hicieron: tabernáculo de Moisés, la tienda del tabernáculo de David, el templo de Salomón, y también dice el templo de Zorobabel, porque fue el que restauró los templos de Dios, pero los restauradores, y uno de los restauradores fue Zorobabel. Y este Zorobabel tenía el llamado de parte de Dios de que iba a ser un restaurador. Y había oposición del enemigo, pero el profeta viene y le da palabra. El profeta viene y le da palabra por el Espíritu. Zacarías le da palabra y despierta su espíritu. Era un espíritu que estaba dormido y fue despertado el espíritu de Zorobabel, el espíritu del sacerdote Josué, que era un hombre que, si usted se pone a estudiarlo, era un hombre que ya estaba a punto de ser tirado en el infierno, y el Satanás lo estaba acusando, y dice la palabra que el Señor lo saca como un hombre ya casi quemado, chamuscado, y le cambia sus vestiduras, le pone vestiduras blancas, diadema blanca, y lo prepara para hacer el sacerdocio de ese templo que iba a ser restaurado. Ese es el Dios maravilloso de oportunidad que yo he conocido. Es el Dios que me ha perdonado, que me ha restaurado, que me ha llenado, que me tuvo por digno para predicar su palabra. Ese es el Dios que yo te presento en esta noche. Es el Dios que te ama aunque le hayas fallado. Él viene y ve lo que hay en tu corazón, y cuando tú te humillas delante de Él, te da una nueva oportunidad. Ese es el Dios que te vengo a predicar. Es el Dios maravilloso, y es el Dios que llamó a Zorobabel para cosas grandes. Y dice la misma palabra que el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, el espíritu del sacerdote Josué, y también despertó el espíritu de todo el pueblo. Entonces viene acá y dice: oh gran monte, un monte que se estaba oponiendo, ¿qué vas a hacer tú ante Zorobabel? Zacarías capítulo 4, versículo 7 estoy leyendo.
Tú te vas a convertir, oh gran monte, en una llanura. Y Zorobabel sacará la piedra clave. Escucha esto. Zorobabel va a sacar la piedra clave entre aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¿Sabe qué es esto? La piedra angular. La piedra se llama Jesucristo. La base de tu construcción en lo que vas a hacer. A ti que te estoy hablando, hombre de tu casa, tú eres un Zorobabel, eres un restaurador, eres una persona de bendición donde quiera que estés. La piedra clave en lo que vas a trabajar se llama Jesús, se llama Jesucristo. El fundamento se llama Jesucristo y tú vas a fundamentar todo lo que vas a hacer en Jesucristo y vas a tener bendiciones y vas a tener victorias porque la piedra angular es la piedra angular que nosotros predicamos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: las manos de Zorobabel han puesto los cimientos en esta casa, los fundamentos de su palabra, los fundamentos, el cimiento, el Señor, la palabra de Dios, las columnas del servicio a Dios. Y dice: sus manos han puesto esos cimientos y sus manos también la acabarán, terminarán. Entonces ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado. Aleluya. Dios es poderoso, Dios es maravilloso, Dios es bueno. No hay nadie como Él. En Él estamos confiando nosotros, sus hijos. En Él estamos esperando. En Él estamos sabidos de que Él tiene grandes cosas para nuestra vida. Tenemos que, quiero ya terminar, tengo unos minutos más, pero quiero continuar con algo que me sorprende mucho del profeta Zacarías. Después de ver todo lo que el profeta Zacarías dice, las bendiciones, despertar del sueño al que estaba como dormido, de decirle que ante cualquier monte se va a volver llanura ese enemigo porque tenemos la piedra clave que se llama Jesucristo, de decirnos que no serán nuestras fuerzas y que no serán nuestros ejércitos y nuestra espada, sino será el Espíritu el que nos va a dar la victoria. Y después de decirnos que vamos a terminar cosas, lo que empezamos, los cimientos en Dios, los vamos a terminar, porque la obra que el Señor ha dicho que nosotros, que aquel que empezó la buena obra en nosotros no descansará hasta hacerla perfecta. Aleluya. Y entonces viene y dice Zacarías capítulo 4 y versículo 10. Te voy a dar un tiempo para que lo busques. Zacarías capítulo 4 y versículo 10. Y vamos a leerlo. Perdona que no tengo cómo proyectarlo el día de hoy. Espero ir mejorando en estos días en esto como lo he hecho últimamente. Pido de excusa por eso, pero quiero que lo leas conmigo. Dice una pregunta. Pues ¿quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Estos 7 se alegrarán cuando vean la plomada en la mano de Zorobabel. Estos son los ojos del Señor que recorren toda la tierra. Son los 7 espíritus de Dios. Pero aquí viene una pregunta muy linda. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Hay días donde no tienes muchos recursos. Hay días donde las cosas están pequeñas. Hay días donde las situaciones están muy difíciles, muy duras. Hay días donde las cosas se han puesto de una manera, los enemigos se levantan, los enemigos te rodean, los enemigos están afectando tu vida, pero aquí viene esas cosas. Tú no tienes que concentrarte en esas cosas negativas. Las cosas pequeñeces y las cosas que los días donde los recursos están bajos, donde no hay cosas, donde no hay victorias, eso tienes que menospreciarlo, ponerle poco el precio y tienes que darle valor a las cosas que ameritan darle valor. Y le vas a dar valor a Jesús, le vas a dar valor al Señor que te ha llamado, le vas a dar valor a las cosas que Dios tiene para tu vida. Ya no pienses más en el día pequeño, sino ponte a pensar en el día glorioso del Señor Jesucristo manifestándose a ti.
Quiero orar por ti en este momento, bendecir tu vida, y tomo este tiempo para invitar a aquellas personas que quieran hoy rendirse a Jesucristo. Hoy es un tiempo donde tienes que rendirte a Jesús si has estado lejos de Jesús. Hoy es un tiempo donde tienes que rendirte y entregarte a Jesucristo. Hoy es un tiempo donde tienes que reconciliar con Jesucristo. Hoy es un tiempo donde el Señor te está llamando y te está diciendo, yo di mi vida por ti. Y por eso hoy vengo a decirte que yo te amo. Yo vengo a decirte que te lleno con mi vida y vida abundante, dice el Señor. Y en este momento voy a orar. Si te quieres rendir a Jesús, le vas a decir, Señor Jesucristo, juntamente conmigo, perdóname. Yo soy pecador, yo te he fallado, pero yo vengo a rendirme delante de ti. Y te vengo a decir, Señor, que tu gracia es lo único que puede bendecirme. Gracias por haber dado tu vida por mí en la cruz. Gracias por haber pagado el precio de mi pecado. Por eso yo vengo a decirte, Señor, el día de hoy, que abro mi corazón a ti para que tú entres a él y me perdones. Y hoy, Señor, te digo, gracias, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por limpiar mi pecado. De ahora en adelante, Señor, yo soy tu hijo. De ahora en adelante, Señor, yo me rindo a ti. Gracias, Señor bendito. Señor, perdóname, yo fui y estuve contigo como tu hijo, pero me alejé. Pero hoy vengo a reconciliar y te pido perdón, Señor. Y te pido que me ayudes y que me bendigas, Señor. Y ahora, Señor, me rindo y me pongo delante de ti. Y te digo, Señor, gracias. Te digo, Señor, ayúdame, Padre. Gracias. Hoy me tomo de tu mano y yo no me voy a apartar de ti, Señor bendito. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Jesús. Bendigo tu vida, tú que estás en tu casa. Bendigo todo lo que vas a hacer, lo que vas a emprender. Le pido al Espíritu Santo que te visite. Le pido al Espíritu Santo que te marque lo que tienes que hacer. Le pido al Espíritu Santo que te ayude. Ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En ti confiamos. En ti estamos esperando. En ti, Señor, está nuestra victoria. En ti, Señor, está nuestra esperanza. En ti, Señor, estamos, Padre. Gracias, Señor. Tú eres bueno, tú eres bello, tú eres hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Confiamos y esperamos en ti y solamente en ti, Jesús amado. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Tú eres glorioso, Señor. Tú eres maravilloso, Señor. A ti la gloria, Padre amado, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Amén, amén y amén.